¿Existe una didáctica específica para la educación física escolar? ¿Por qué es importante conocer y comprender el papel del profesor en esta asignatura? ¿Qué elementos se deben tomar en cuenta para proporcionar a los alumnos ambientes de aprendizaje adecuados? Aquí, entre maestros, hoy veremos la didáctica de la educación física en la escuela primaria. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de la serie Entre Maestros. Hoy hablaremos de la didáctica de la educación física en la escuela primaria. Y para hablar sobre este tema nos acompañan el profesor Ricardo García Pérez Tejada, licenciado en Educación Física con especialidad en Investigación Educativa y Filosofía para Niños. El profesor ha realizado estudios de maestría en Docencia para la Cultura Física y en Pedagogía de la Motricidad. Además, cuenta con 20 años de experiencia como profesor en Educación Física en los 3 niveles de educación básica. También ha publicado diversos títulos sobre el tema. Actualmente es catedrático de la Escuela Normal de Educación Física de Morelia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Y el profesor Luis Felipe Brito Soto, egresado de la Escuela Nacional de Educación Física, generación 1970-1974. Se ha desempeñado profesionalmente en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Autor de los libros Didáctica Diferencial de la Educación Física, Editorial Edamex, México 1991, Educación Física y Recreación, Editorial Edamex, México 1997, Situaciones Pedagógicas para la Práctica de la Educación Física Escolar, Diplomado en Diseño y Desarrollo Curriculares para la Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, Diplomado en Enseñanza Superior por la Universidad Autónoma de Chapingo, Diplomado en Problemáticas en el Campo de la Formación Docente por la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente subdirector de Educación Física en la Dirección de Actividades de Desarrollo de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos. Bienvenido, profesor. Gracias. Bueno, maestros, pues para empezar quisiera plantearles la primera pregunta. ¿Existe una didáctica específica para la educación física en la escuela primaria? Y de ser así, ¿en qué consiste, profesor Ricardo? Sí, cómo no. Definitivamente sí existe una didáctica específica del área. Y existe en tanto que habría que reconocer que la serie de experiencias, de vivencias que los niños desarrollan en el patio son muy diferentes a cualquier otro tipo de experiencia, de aprendizaje que pudieran tener en algún otro contexto, llámese cualquier otra asignatura. A partir de que reconocemos que en el patio no es un cuerpo el que se mueve, sino es una persona moviéndose, tendríamos que reconocer que habría un objetivo puesto, una atención puesta precisamente en esta persona. Esto quiere decir que incluye su sentir, sus significaciones, sus aspiraciones, sus alegrías, sus libertades y sobre todo el encuentro que él tiene con esta posibilidad de moverse. Encuentro que está referido para con él mismo y con los otros. Todo esto a partir del movimiento. Ajá. Muy bien, yo coincido con Ricardo en el sentido de que sí hay una didáctica específica de la educación física. Si partiéramos de la educación integral, vemos que hay la necesidad de formar el carácter, la persona, al cuerpo que se mueve, como dice Ricardo, y entonces se justifica aquí un planteamiento didáctico que nos permita dosificar, establecer algunas secuencias de trabajo, propósitos que se persiguen, porque bueno, si nos estamos moviendo dentro del espacio de la escuela, todo lo que suceda dentro de la escuela y tenga que ver con la formación de la personalidad de los niños, se considera como una asignatura. Y en ese respecto, como dice Ricardo, que atendemos a un cuerpo que se mueve,
se justifica la pertinencia y la existencia de una didáctica específica para poder mover, trabajar ese cuerpo de los niños. Pero no es un cuerpo formado solamente de músculos, sino es un cuerpo que responde a una conexión mental, claro, y que responde a intenciones, que responde a una voluntad, que responde a una conciencia. Y bueno, y ahí está pues este camino, este campo, perdón, de la educación física específica la didáctica para la educación física, en este caso escolar. ¿Y en qué consiste? Básicamente consistiría en la prescripción de qué es lo que voy a hacer con mis niños. Es anticiparnos a las acciones que yo voy a hacer con los niños y que me permita organizar, yo como docente, aquel trabajo que voy a realizar ya en el patio, ya en el gimnasio, ya en el espacio dedicado a la práctica de la actividad corporal. Bien. Perfecto. Y bueno, el objetivo principal de la didáctica es el organizar la enseñanza. En este caso, ¿qué debe tomar en cuenta el maestro de educación física para organizar la enseñanza de la asignatura? Yo podría decir, a reserva de lo que Ricardo pueda comentar, de que hoy día hemos dado un paso hacia adelante en el planteamiento didáctico. Antes efectivamente se consideraba la didáctica como aquella forma óptima de enseñar a los niños. Hoy día tenemos avances en las explicaciones psicológicas, avances en los planteamientos pedagógicos que nos permiten reconocer con más claridad cómo es que aprenden los niños, cómo es que aprenden incluso en el terreno corporal. Y entonces la didáctica tendría que ver ahora, hoy día, con estos basamentos teóricos que tenemos en la actualidad, más bien con organizar ambientes de aprendizaje que permitan a los niños aprender por sí solos, pero con la intervención y la oportuna atención de los maestros. Hoy sabemos que es más valioso un ejercicio, pero no por el ejercicio como tal, sino por lo que permite construir este ejercicio dentro de las potencialidades de pensamiento de los niños. Y entonces el trabajo de la didáctica tendría que ver con organizar ambientes de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? De que tiene que haber el ambiente propicio, el espacio, el clima que se hace entre niños y maestros, que permita que ellos vayan buscando, explorando, equivocándose, aprendiendo incluso de los errores. Y entonces este ambiente es el que va a permitir que los niños tengan opciones, que tengan movimientos, que tengan pensamientos que les permitan resolver una serie de problemas. Yo ahí vería un poco en qué consiste la forma óptima de enseñar en este momento. Profesor Ricardo. Claro, yo me sumaría a lo que el profesor Luis comenta, sobre todo porque estas experiencias que el niño o el joven en su situación confronta y que están mediadas por el profesor, que están preparadas por el profesor, que están con una antelación diseñadas ex professo para facilitarlas, van a colocar especies de desafíos, van a colocar esta relación no nada más de confrontación con un problema motor, sino además este misterio, esta chispa que a todos como niños y todos como jóvenes nos atrae, ¿no? Sí, claro. Es decir, encontrar la solución de algo que está planteando el profesor y que, bueno, de alguna o de otra forma me arrastra todo, implicándome cognitivamente, socialmente y motrizmente para encontrar una solución. De esta manera el profesor se ve obligado a ser muy sensible y observar. Vaya, el asunto no se trata de algo cuántico, o más bien, más específicamente, algo cuantitativo, ¿sí? Sino de rescatar lo cualitativo para, en esa sensibilidad, observar, registrar, interpretar y entonces intervenir. Bien. Perfecto. Bueno, pues ya entramos en tema, pero vamos a un corte y enseguida regresamos. No se vaya, estamos entre maestros. En nuestro panel anterior hablamos de los ambientes de aprendizaje y su importancia en la educación física escolar. Ahora, maestros, yo les pregunto, ¿cómo puede hacer el profesor para crear estos ambientes de aprendizaje?
Sí, el profesor de educación física empieza a preparar estos ambientes de aprendizaje a partir de integrar elementos constitutivos que le dan forma y sentido a la clase. ¿Qué elementos son estos? Los fines generales de todo proceso educativo, los objetivos que está buscando el profesor y principalmente los intereses, posibilidades, aspiraciones y anhelos de los propios niños. Claro. Ahí es donde comenzamos a preparar estos ambientes precisamente. Yo diría, y complementando lo que dice Ricardo, que habría principios de carácter pedagógico y didáctico básicos. El primero es un respeto irrestricto hacia la integridad de los niños, hacia cómo son los niños, porque a veces los adultos nos queremos depositar en ellos expectativas que no son propias de niños. Por ejemplo, la realización de X ejercicio, queremos que lo hagan como nosotros adultos lo hacemos, y esto no es lo mejor. Había que entonces partir de un principio de este respeto. Enseguida, que el maestro procure trabajar con los niños a nivel individual, es decir, que si les presento pelotas a los muchachos, todos deben de tener una pelota, primer principio de que trabajen a nivel individual. Luego los voy a poner a trabajar en parejas, en tercias, en grupos de 5, de 6, a lo mejor con la misma pelota, con otras, pero buscando y cuidando que cada equipo tenga su material para trabajar. Y luego lo que comentaba Ricardo, esto es muy importante, el maestro le tiene que explicar a los niños qué es lo que va a suceder en la clase, pero sobre todo les tiene que explicar qué es lo que espera de ellos. Bien. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un bastón y una pelota, el maestro debe de estar muy atento para decirles, bueno, la sesión de hoy se trata de descubrir ejercicios golpeando la pelota con el bastón. Y lo que necesito de ustedes es que me hagan propuestas, que me digan cómo lo podemos hacer y cómo lo pueden hacer cada uno de ustedes. Cuando el maestro cuida estos criterios, es que está organizando un ambiente de aprendizaje, está organizando el contexto de la sesión para que los niños sepan de antemano de lo que se trata y lo puedan hacer mejor. Esto repercute y está basado en un principio de carácter didáctico de que es más fácil hacer las cosas si de antemano conozco lo que hay que hacer, ¿verdad? Esa sería una cuestión que hay que cuidar. Y la segunda serían las voces que utilizamos en el trabajo. Hay distintas voces. Hoy, como yo decía hace un momento, tenemos más argumentos de carácter pedagógico, más argumentos de carácter didáctico, que nos permiten tener claridad en lo que hacemos frente a los niños en esta intervención. Claro. Y entonces se ha descubierto, se ha estudiado muy de cerca tres voces que utilizamos para cuando trabajamos con los niños. Aquellas tónicas, las positivas y las represivas. Claro. Las tónicas es cuando yo le digo a los niños, eso es, muy bien, adelante. Las represivas son cuando efectivamente pongo una condición antes, el que no lo haga no va a poder disfrutar del recreo o no va a jugar, etc. Y las positivas es cuando el maestro reconoce, a partir del principio de respeto que yo hablaba hace un momento, reconoce las posibilidades de los niños y les dice, hombre, muy bien, adelante, ustedes pueden hacerlo. Esto implica otro talante de los maestros. Implica que efectivamente seamos profesionales frente a los niños, seamos profesionales frente al trabajo que estamos haciendo, porque los niños tienen un derecho, tienen una libertad, tienen un cuerpo, un pensamiento, que debo de partir de respetarlos, de cómo son ellos, de cómo piensan, y bueno, con esto se hace el ambiente de aprendizaje, digo yo. Bueno, Muy un poco. bien. Perfecto, pues lo comentado hasta ahora nos lleva a pensar cuál es el papel del profesor en el trabajo de la educación física escolar. Así que los invito a ver la siguiente información. En la educación física existen propuestas didácticas que orientan la intervención de los profesores. Parte importante de estas propuestas es la forma como el maestro se dirige a sus alumnos para motivarlos a pensar,
reunir datos y organizar la información. Que les permita resolver una situación específica y dar como respuesta una acción motriz. La intervención verbal del profesor incidirá en el aprendizaje al dirigir al alumno a realizar actividades concretas. Hoy en día identificamos 3 tipos de tareas que se caracterizan por las distintas formas como el profesor se dirige verbalmente a sus alumnos. Nos referimos a las tareas no definidas Semidefinidas y definidas. Acabamos de escuchar cuáles son los 3 tipos de tareas en las que puede intervenir el maestro de forma verbal. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las tareas no definidas? Las tareas no definidas serían aquellas en las que el profesor no declara los objetivos de tal forma que les crea una curiosidad a sus alumnos. Asimismo, no prescribe las acciones, las operaciones motrices que ellos tendrían que realizar para la consecución de este objetivo. Es evidente que él tiene muy claro qué es lo que está buscando. Sin embargo, él tendría que hacer un ejercicio de paciencia, un ejercicio de dejarle al niño la posibilidad de que él descubra las posibilidades. Bien. Evidentemente que en esta experiencia es importante el uso de estas voces que estimulan a estas exploraciones. Las voces que anteriormente mencionábamos, ¿no? Sí. Sobre todo las motivacionales, aquellas que tratan de enlazar las necesidades con los fines. Bien. Bueno, y yo creo que aquí estamos ante el meollo del planteamiento didáctico de la especialidad, porque, como le está comentando Ricardo, se necesita de descubrir, de estudiar la serie de comportamientos que tenemos como maestros frente a los niños que nos permiten o no dar rienda a la exploración. Por cierto que, como comentaba Ricardo, yo me imagino que el descubrimiento, la edificación de la competencia motriz de los niños se va dando precisamente por la utilización de las tareas no definidas. Es decir, un ejemplo de esto puede ser el siguiente. Yo le pongo a los niños, a lo mejor, un material, vamos a imaginar aros. Y entonces yo les doy los aros a los niños y les digo, muchachos, con los aros van a poder jugar durante X tiempo. Digamos que 1 minuto a lo que ustedes quieran hacer. Cuando yo les doy el objeto, en este caso el aro, los niños empiezan a imaginar ejercicios, cómo lo van a lanzar, si va a ser hacia adelante, si va a ser hacia arriba, si lo van a lanzar con otro compañero. Y esto permite la exploración propia de las posibilidades que yo tengo con mi cuerpo. Esto es lo que se conoce como la competencia motriz. Entonces, en el caso de que decía Ricardo, de que no hay una declaración explícita de lo que hay que hacer a nivel verbal, lo hay en tanto la intención del maestro que quiere que descubran formas personales, individuales de trabajar con el aro. Yo creo que esto es fundamental para trabajar con niños pequeños, de primero, segundo, hasta incluso terceros, aunque no es exclusivo, Esto se puede abrir a todo el espectro de edades de los muchachos, pero es muy conveniente, sobre todo a los pequeñitos, que están en la búsqueda de sus posibilidades, de que yo sí lo puedo hacer. Hay un ejemplo que siempre trato de comentar, de que en el trabajo de los aros, le pregunta el maestro, a ver Ricardo, ¿cómo lo hiciste tú? Y Ricardo dice, bueno, yo lo voy a lanzar hacia adelante. Y todos los demás niños inmediatamente dicen, ay, ese ejercicio es muy fácil. Allí están contrastando aprendizajes, experiencias, posibilidades personales. Y esto es lo que permitiría, por ejemplo, las tareas no definidas. Perfecto. Bien. Pues ya nos explicó el maestro Luis un ejemplo de las tareas no definidas, pero yo los invito a ver un ejemplo de estas tareas no definidas aplicado con alumnos de la Escuela Luis González Obregón con el maestro Luis Enrique Palacios. ¿Vamos? En las tareas no definidas no se especifica el objetivo a lograr. Podemos indicar el material y algunas pistas de su manejo.
Trabajar de esta forma procura la exploración y manejo libre del implemento y básicamente la búsqueda y realización de soluciones motrices en cada niño o niña. ¿Qué está haciendo usted? A ver. En este caso, la indicación es: tome cada uno de ustedes una pelota y juegue en forma libre con ella. Bueno, y continuando con la revisión de los tipos de tareas, maestro Luis, ¿en qué consisten las tareas semidefinidas? Bueno, lo que acabamos de ver, Ajá. Quisiera yo destacar un poco, los niños estaban explorando y a ojos de una persona externa que no tuviera el referencial didáctico de lo que está haciendo, parecería que hay un desorden. Sí, Pero sí. los niños estaban trabajando cada quien en su propia construcción, por decirlo de esta manera. En cambio, las tareas semidefinidas sería como un segundo paso, como un segundo elemento para estar combinando, y ahora la consigna, la verbalización del maestro, determina el objetivo a lograr. Se me ocurría cuando estaba viendo yo la cápsula, que una tarea definida, semidefinida en ese momento, es que todos los niños golpearan con la pelota en la pared. Ajá. Y que entonces el maestro les dijera, bueno, ya estuvieron descubriendo formas, cada quien solo. Ahora, ¿quién puede pegar con la pelota en la pared? ¿O quién puede golpear con la pelota, lanzarla hacia arriba y golpearla con la cabeza, o con un hombro, o con la rodilla, etcétera? Ahí puede haber una conducción, una manera de centrar la atención de los niños a partir de cambiar de la definida, de la no definida, a la semidefinida. Esta forma de verbalización va muy unida con la forma de trabajo, la forma de enseñanza que nosotros conocemos como la exploración o solución de problemas. Bien. En donde yo le pudiera decir a los niños, a ver, ¿quién es capaz de lanzar la pelota hacia el frente, correr, anticiparse a la pelota y detenerla, digamos, con las dos manos? Ahí hay un pequeño problema que a lo mejor a nivel de adultos se nos hace un problema demasiado simple. Sí, sencillo. Claro, Pero en el pero- caso de la motricidad de los niños, a ellos les gusta mucho retarse, medirse, saber hasta dónde son capaces de hacer las Como la cosas. adrenalina, ¿no? Así es. Se sienten- Y así, de tal manera que yo platicaba hace un momento que, ay, ese ejercicio es muy fácil, maestro. Ellos quieren hacerlo más complejo. Y entonces aquí la dosificación y la planeación y la actuación del maestro se puede ir combinando a partir de saltar de una tarea no definida a una semidefinida y luego ir cambiando de acuerdo a la observación a detalle que va haciendo de las exploraciones y de las construcciones que van haciendo los muchachos. Bien. A mí me parece que es un planteamiento interesante el Claro. hecho de La labor estar del viendo maestro al es un grupo. observador Tiene que serlo que los guía. para ver hasta dónde la Claro. atención de los niños se dispersa o que los niños están muy concentrados en el trabajo, por ejemplo, individual. Entonces el maestro los deja para que construyan, propongan, hagan propuestas. Cuando el interés va bajando, sería oportuno saltar a las semidefinidas, ¿no? Definido. No sé cómo la ves. ¿no? Bien, bien. Sí, y bueno, a propósito, precisamente, yo creo que todo este conjunto de vivencias con las que el niño se encuentra en el patio escolar le acercan una multiplicidad de posibilidades y descubrimientos, siempre y cuando nosotros como maestros se lo permitamos, ¿no? Bien. Y esto precisamente viene a realzar la importancia de este tipo de tareas. Se me ocurre pensar, si bien la tarea no definida te coloca en un plano de bastante ejercicio cognitivo, de bastante ejercicio de andar explorando las posibilidades de movimiento, en un momento determinado esta experiencia puede llegar a tornarse un tanto cuanto personalizada, un tanto cuanto individualizada. Es decir, el niño estás colocado entendiendo. en su propio mundo, ¿no? Sí. Ahora bien, las tareas semidefinidas es esta posibilidad de operacionalizar, de Bien. actuar con los otros. Ajá, porque como decía Luis Felipe, como tú bien decías, el profesor declara el objetivo, mas no declara las acciones. No declara qué movimientos, qué participaciones, de cuánto tiempo, cuántas repeticiones.
es entonces el niño el que comienza a explorar estas situaciones y lo van a llevar precisamente a estados de colaboración, de cooperación y de encontrar esta relación entre la oposición y la cooperación precisamente, que son pilares fundamentales de cualquier experiencia o vivencia lúdica colectiva, ¿no? Pero entonces es chiquitita la diferencia entre las no definidas y las semidefinidas, ¿se continúa una a la otra? Sí, en un momento son complementarias, son consecutivas. A partir de la observación que los maestros hacemos del grupo es que vamos dosificando este descanso mental de andar buscando soluciones, y les pongo una semidefinida. Al trabajar de esta manera estamos reivindicando que sí hay una serie de saberes en la educación física que los niños ponen a prueba, ya sea en forma libre, en la no definida, o con algunos cauces que el maestro les va poniendo como unos pequeños problemas. En ocasiones, yo creo que el planteamiento didáctico no tendría que ser así como consecutivo, de que ya logré este paso, ahora doy el segundo y el tercero, sino más bien es de carácter integral, de cómo los niños funcionan en el manejo de diferentes implementos, pero es sobre todo la observación que nosotros hacemos como maestros, los que va dosificando de acuerdo al ritmo exploratorio, ritmo de movimiento de los niños, este andar didáctico, este quehacer prescriptivo que hacemos de los logros que tienen los muchachos. Yo creo que aquí, un poco repitiendo, estamos ante la perspectiva de lo que es la educación física, de que no hay que seguir a pie puntillas modelos, estándares de ejercicios que se tienen que realizar de arriba a abajo de esta manera. Sí lo hay en otro paso más adelante, donde cambian los intereses de los niños, donde cambia la complejidad de la motricidad de los niños, y por ejemplo en el caso de los deportes, que bueno, ya tendríamos oportunidad de hablar. Pero aquí estamos ante un quehacer de la educación física que es muy importante y que sí tiene saberes en tanto hacer la competencia motriz de los niños. Bien. Perfecto. Pues bien, ahora vamos a ejemplificar las tareas semidefinidas con los alumnos de la Escuela José Martí y su maestro Juan Carlos Marín Valencia. Vamos a verlo. En las tareas semidefinidas se puede determinar ya sea el objetivo a alcanzar o la forma de ejecución. Al indicarlo de esta forma, permitimos a los alumnos experimentar y buscar acciones corporales propias. La consigna en este caso es: con la pelota vamos a derribar la botella. El objetivo lo hemos definido, derribar la botella, mientras que la acción corporal, es decir, la forma de hacerlo, no. Profesor Ricardo, ¿cuáles son las tareas definidas? Las tareas definidas son aquellas en las que todo el accionar está previamente determinado. Bien. Y cuando decimos todo el accionar, nos estamos refiriendo a todas las operaciones motrices, a todas las operaciones mentales y a todas las operaciones relacionales que se están suscitando en una actividad. Estas tareas definidas, habría que decirlo, en un momento determinado, bueno, son las más típicas en el contexto de la práctica de la educación física. Bien. Es lo que regularmente ubicamos y evidenciamos en un patio escolar. Dada su composición, en el sentido de que están prescritas por el profesor sus objetivos desde antes, y las acciones para la consecución de esos objetivos, pues resultan demasiado, vamos a llamarle así, solicitadas por el profesor de educación física, sobre todo cuando él está muy preocupado por los aspectos de orden, los aspectos de control de grupo, los aspectos de que no sucedan accidentes o ciertos tropezones y ciertos riesgos que un profesor debe de cuidar al interior de la clase. Lamentablemente, ante estas preocupaciones viene un detrimento de la participación activa y total y completa del alumno en la tarea a realizar. No obstante, tal y como veíamos en los anteriores casos de las tareas no definidas y las semidefinidas, pues vamos a encontrar su utilidad también, sobre todo cuando nos vamos a enfrentar
a contenidos y objetivos muy particulares en donde no, vaya, la exploración No interviene. y la indagación pueden ser sumados a esos riesgos. Imaginémonos que yo coloque una tarea no definida en el acto de, comentábamos el otro día, De nadar. de nadar. Claro. Exploremos el medio acuático, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Y a ver qué sucede. Imaginémonos a 35. No, ni al caso viene todo esto, ¿no? Entonces, Sí, bueno. van y vienen, ¿no? Sí. La tarea definida va a prescribir específicamente el objeto que se está buscando y las acciones a realizar para esto, ¿no? Generalmente en los contenidos de naturaleza deportiva serían los que aglutinaran o acercaran más este tipo de tareas. Específicamente estos, bueno, me imagino que debe haber más. No, así es, como bien comenta Ricardo, que en el caso de la educación física tendríamos que hablar de dos tipos de habilidades. Unas que se han dado en llamar las habilidades de carácter abierto y otras que son de carácter cerrado. De carácter abierto es que todos podemos lanzar, todos podemos correr, todos sabemos saltar, todos sabemos hacer una combinación de uno y otro patrón. A esto le podríamos llamar habilidades de carácter abierto. Pero hay unas de carácter cerrado, que es la que nos comentas, donde se trata de la depuración de determinado patrón de movimiento, por ejemplo, en la natación. En la natación se necesita de una patada específica, de una brazada específica, o en el básquetbol que se necesita tomar la pelota de determinada forma para encestarla, o un corredor de atletismo, aquel corredor de vallas que necesita tener automatizadas ciertas habilidades que le permitan el ataque de las vallas. Entonces estaríamos hablando de dos campos, y coincido totalmente con Ricardo, en el sentido de que las que más convienen en este momento serían las tareas no definidas, semidefinidas, en el campo de la educación física. Ajá. Pero tradicionalmente tenemos el contenido deportivo, que también es parte de la educación física, pero que en el momento del espectro de los niños de edad escolar de la primaria, no conviene hacer la repetición mecánica que suponen las tareas definidas, como en el caso de la patada de natación que trato de explicar. Ajá. O de otra habilidad de los gimnastas, por ejemplo, que también necesitan de la repetición, digamos, frecuente de esta habilidad, que es el caso que denota estas tareas definidas, donde la ejecución repetida, mecánica, hace que esta habilidad cerrada la pueda yo complementar y que finalmente me ayuden a resolver algo de la competición deportiva. O a de la larga se perfecciona, ¿no? Se pueda perfeccionar. Y una característica de las tareas definidas en el sentido estricto que le estoy diciendo es la ejecución. Me regreso al ejemplo de la natación, donde si efectivamente el niño o la niña, el joven, los chicos, todo el mundo, hacemos bien la patada de natación, pues vamos teniendo un avance en la alberca. Claro. Sí, no. Si no, no avanzamos porque no hay una ejecución correcta. Esto se combina con la voz, a lo mejor positiva de la que hablábamos hace un momento, donde el maestro exactamente le dice, mira, si tú lo realizas de esta manera, vas a avanzar en la alberca, en el agua, perdón, y si no, pues no vas a avanzar. Y cuando va avanzando... Y muchas señoras, muchas personas adultos nos dicen, es que no avanzo. Pues sí, porque no hace la ejecución definida, establecida, como lo exige esta tarea. Claro. Por eso, señora, por eso, señor, no avanza. Y ahí se queda. Porque no está haciendo el ejercicio como se está pidiendo en la definición, ¿no? Entonces yo podría decir aquí que las dos que vimos anteriormente, tanto las semidefinidas y las no definidas, serían muy del campo de la educación física. Y estas definidas serían más del campo de la cuestión deportiva. Aunque esto no cierra de que el maestro de educación física pueda poner ejemplos de aquellos patrones que los niños que les interesa el mundo de la iniciación deportiva puedan ir teniendo sus primeros contactos con las actividades deportivas. Digamos que habría que haber un equilibrio entre cada claro, una. definitivamente, porque el maestro debe de recoger los intereses y posibilidades de los muchachos. Perfecto, pues ha llegado el turno de ver el ejemplo correspondiente a las tareas definidas. Esta fue hecha con alumnos de la escuela Luis de Camoen
y su profesor José Antonio Avilés Ávila. Las tareas definidas son aquellas en las que las acciones están totalmente determinadas. Recordar que tenemos puntos específicos que atender. El primero es la colocación de los pies, que deben de estar ligeramente separados y uno delante del otro. Nuestra vista, nuestro codo y nuestra punta de los pies deben de estar viendo siempre al aro. El alumno se dedica a reproducir el modelo propuesto por el profesor. Podemos encontrar tareas definidas en donde el objetivo no está determinado, no está especificado, pero sí las operaciones y el material a utilizar. Por ejemplo, botemos el balón en línea recta. Podemos encontrar también tareas definidas donde el objetivo está especificado, al igual que el medio, el material y las acciones a realizar. Por ejemplo, botemos el balón con mano diestra y en línea recta. Seguimos aquí entre maestros. Otro aspecto importante en la didáctica de la educación física son las formas de enseñanza. ¿Cuáles son las formas de enseñanza que se utilizan en la asignatura para cubrir las necesidades de conocimiento, movimiento y descubrimiento de los niños? Escuchemos el testimonio de algunos maestros que comentan sobre las formas de enseñanza que utilizan en la práctica con sus alumnos. La forma de enseñanza basada en el mando directo consiste en proporcionar al alumno la respuesta detallada sobre la solución de una acción motriz. Con esta forma de trabajo se pretende provocar la ejecución específica de un gesto o un fundamento deportivo en los alumnos, que han de realizarlo de acuerdo a lo anunciado por el profesor. El mando directo consta de 3 pasos. El primero es una explicación por parte del profesor de lo que se va a aprender. El segundo paso es una demostración, que puede ser del maestro o se puede apoyar en un alumno. Y el tercer paso es la práctica, en donde de forma organizada los niños y las niñas van a realizar lo que el maestro les haya dicho al principio de la clase. Aquí el profesor, mediante la observación directa, puede decirle a sus alumnos si están haciendo bien la ejecución o están mal. O inversamente, los alumnos pueden darse cuenta si están bien o están mal al momento de realizar la ejecución. Esto permite, que tanto el maestro como el alumno al mismo tiempo se estén evaluando. Aparte, este trabajo implica un aprendizaje exclusivamente por imitación y es utilizado para la repetición mecánica de las habilidades cerradas. Tradicionalmente, se utiliza para el aprendizaje, la demostración y la práctica de los fundamentos deportivos, que requieren de una ejecución compleja. Por ejemplo, en la natación, la brazada y la patada requieren de un constante trabajo, ya que estos es de una forma especial. La enseñanza tradicional es la que hemos venido manejando algunos profesores a través del tiempo. La enseñanza tradicional se cierra a la transmisión nada más de la persecución de los objetivos y a las actividades que se van a realizar para llegar a estos. La enseñanza tradicional se basa en la instrucción directa. A contrario de esto, tenemos la asignación de tareas. La asignación de tareas es la proposición de los objetivos, de la proposición de lo que se va a alcanzar y los alumnos pueden decidir qué actividad van a realizar para alcanzarlos. En la asignación de tareas trabajamos mediante el uso de estaciones, 1, 2, 3, 4 estaciones o 5 estaciones, de lo sencillo a lo más difícil. Los alumnos pueden decidir en cuál de estas estaciones van a ubicarse y qué actividades van a realizar. Nosotros los vamos a ir apoyando para que realicen cada una de estas. En estas estaciones vamos a nosotros implementar algunas actividades libremente para que ellos puedan alcanzar el objetivo de atrapar, lanzar, caminar,
saltar, desplazarse en un espacio y en un tiempo. Es aquí donde el profesor puede intervenir, mejorando, participando en cuanto a que ellos puedan aumentar el nivel de dificultad de estas actividades. El maestro va a reafirmar y va a reforzar esas actividades, diciéndoles a los muchachos dónde deben manejar, dónde deben cambiar las actividades que están realizando. Si el alumno ya alcanzó esa meta, puede avanzar al otro circuito y propiamente el maestro va a ir con él para seguir afirmando esos conocimientos. Los alumnos pueden y deciden en qué momento unen esas actividades. El atrapar y lanzar, el atrapar, lanzar y desplazarse, el atrapar, lanzar y saltar. Estas actividades le van a permitir llegar a una iniciación deportiva. Los muchachos, mediante la asignación de tareas, desarrollan su creatividad, su inventiva y van a alcanzar conscientemente las metas. Acabamos de escuchar la opinión de compañeros maestros sobre la forma de enseñanza que ellos utilizan. Maestros, ¿qué podemos decir de cada una de estas formas de enseñanza? Profesor Luis Felipe. Vamos, yo creo que podríamos comentar en extenso este asunto. Sí. Una de las cuestiones que me preocuparía y me gustaría enfatizar aquí es que el planteamiento didáctico no es solamente la adopción de una u otra forma de enseñanza. Bien. También había que ver lo que hay atrás de cada una de los estilos, de las prescripciones, de las técnicas, porque efectivamente el maestro depositamos muchas expectativas al utilizar una forma u otra. Lo que me viene a la cabeza en este momento es que nosotros, al menos los que estamos aquí presentes, fuimos formados hace un buen tiempo, precisamente con esto que se den llamar del mando directo. Sí. Se nos decía que los niños había que educarles el movimiento, había que disciplinarlos, había que darles las formas hechas, había que darles las instrucciones, había que mecanizar. Lo lamentable de este asunto es que hoy día lo seguimos haciendo. Y entonces aquí lo que pretendo explicar es de que esta forma tradicional había que irla soltando, huir de ella, para acercarnos más a los principios de carácter pedagógico que nos permiten entender y comprender cómo es que aprende un niño en la sesión de educación física. Sí. El aprendizaje en educación física parte de tres necesidades importantes. La necesidad de conocernos a nosotros mismos, la necesidad de movernos y la necesidad de descubrir. Si yo conozco, percibo y doy cuenta de que hay estas necesidades hoy día, no debo continuar con el mando directo. Muy por el contrario, tendría yo que acercarme más a la asignación de tareas cinéticas de movimiento. Esto no quiere decir que estoy negando la importancia y la validez del mando directo, sino muy por el contrario, saber en qué momento puedo yo utilizar la instrucción directa para el beneficio de una actividad más compleja. Yo no voy a promover el descubrimiento, la creatividad a partir del mando directo, pero sí lo voy a hacer con la asignación de tareas. Luego, si yo veo que mis niños van superando obstáculos, quieren más, quieren meterse al mundo de la iniciación deportiva, pues bien puedo apoyarlos con un mando directo. Pero no hacer de esta instrucción, de esta forma tradicional, la bandera principal y la única prescripción de carácter didáctico que yo pueda utilizar. Hoy día conocemos los espectros metodológicos, las formas de enseñanza, que no solamente son dos, sino son muchas intermedias entre estos dos polos. Yo creo que ahí habría que encontrar, indagar, hacer sendas, estudios, leer, meternos a los libros, para saber cuáles son las alternativas más atinadas que nos permitan resolver el aprendizaje de los muchachos. Bueno, ahí hay dos posiciones distintas. No niego ni una ni la otra, sino que había que llegar a un equilibrio, a una forma que nos permita sobre todo atender las necesidades de los muchachos. No sé qué opinarías tú en este momento. Sí, yo pienso que justamente con lo que mencionas, habría que resaltar esta capacidad que en el profesor
se incrusta, de poder jugar adaptativa y flexiblemente a estas formas de enseñanza según sus propios requerimientos, según sus propios objetivos, según sus propios fines y, como ya varias veces hemos reiterado, según las expectativas del actor principal del patio, ¿no? Que son los niños. Yo creo que si de alguna forma o de otra el profesor es sensible, podría estar en la misma sesión incluso, jugando con la utilidad práctica de cada forma de enseñanza, por un lado. Ahora, por otro lado, yo creo que es conveniente que mencionemos que en el contexto de la didáctica específica de la educación física se ha entendido de tiempo atrás que este modelo de espectro al que tú aludes, aquel que inicia con el mando directo y que va hasta las posibilidades máximas de la creatividad, tendría que ir paso a paso y progresivamente incursionándose en cada uno de ellos, así hasta que tanto el docente como el alumno alcanzaran rebasar ciertos umbrales que les permitieran una creatividad más grande, una participación total más grande. Yo creo que está rebasado ese modelo. Ese modelo no por fuerza tiene que ir paso a paso. Yo creo que eso nos ató mucho a los maestros de educación física. Claro. Decíamos, es que a mí me cuesta mucho hacer un planteamiento en donde haya una resolución de problemas motrices. Es que a mí me cuesta mucho elaborar una serie de ambientes de aprendizaje que faciliten la exploración. Así que entonces voy a empezar con el paso número 1. Y empezábamos con el mando directo. La bronca es que nunca pasábamos de ahí. El problema es que nunca pasábamos al 2. Claro. Y del 2 al 3. Y de ahí jamás rebasábamos ese umbral. Entonces, bueno, yo creo que si ahora retomásemos desde otra perspectiva estas formas de enseñanza, podríamos ubicar que habría algunas de estas formas que nos refieren hacia la participación. Otras nos refieren hacia un involucramiento cognitivo de los alumnos. Otras nos refieren hacia los esquemas tradicionales que ya vimos en la cápsula y que ya lo hemos comentado. Otras hacia las formas personalizadas o individualizadas. Creo que habría un vasto campo de posibilidades que el profesor tendría ahí enfrente como para poder estar tomando lo que más conviene en ese momento, ¿no? Esa sería mi opinión al respecto. Sí, porque además lo que yo pretendía decir hace un momento es la concepción misma que tenemos los maestros al utilizar una forma de enseñanza en específico. Y hoy día hay que dejar muy claro que sí conocemos, sí hay la bibliografía, los argumentos pedagógicos de aquellas formas de enseñanza que involucran el pensamiento de los niños y que hoy por hoy esto tendría que hablar de una educación física más creativa, más de descubrimiento, más de acercarse a estructuras de pensamiento. Bien. Bueno, pues llegó el momento de otro corte, pero recuerden que seguimos entre maestros. Maestros, a manera de conclusión, ¿qué recomendaciones darían a los profesores al trabajar con sus alumnos la educación física? Profesor Ricardo. Yo diría que sería muy recomendable que, si bien reconocemos que el planteamiento didáctico contiene una serie de requisitos, una serie de etapas, de momentos importantes, no se nos olvidase nunca que finalmente esto está dirigido a una persona que se está moviendo. O sea, no es el movimiento en sí lo que nos interesa, no es el movimiento mecánico, frío y calculado, sujeto de economía, sujeto de automatismo, sujeto de reproducción. Lo que nos interesa es el niño, es la persona que está ahí. Sí. De tal manera que yo pudiera decir que esta combinación que decía Luis y que yo me atrevería en un momento determinado a añadir más, esta combinación del conocimiento, del movimiento, yo le añadiría el sentimiento. De tal forma que esta triada la pudiésemos concebir ahí enfrente,
con nosotros en lo horizontal y sentirnos como niños, sin Ay, que qué lo rico, seamos, muy sin que bien. perdamos esta figura del adulto significativo, sí que nos pusiéramos un poquito más en lo horizontal. Nadie puede dar lo que no tiene. Bien. Yo, bueno, bajaría un poco el planteamiento y estoy totalmente de acuerdo de que hay ahí unos sujetos, ahí hay unos niños, ahí hay unas personas que piensan, sienten, actúan, perciben con su movimiento. Y yo creo que apelaría a una actitud de carácter profesional, pero en el sentido más estricto de la palabra. Estamos tratando con niños, estamos tratando con jóvenes que depositan sus expectativas en nosotros. Y maestro, ¿qué nos va a enseñar hoy? Sí. Maestro, ¿qué juego nos tiene preparado? Por supuesto. Entonces yo creo que aquí valdría la pena recordar 3 cuestiones que estuvimos comentando. Primero, que somos una asignatura que contiene saberes y que son saberes perfectamente válidos que le permiten al niño hacer las cosas con cierto grado de éxito, que le permiten resolver problemas, que sabe actuar con su cuerpo. De ahí que requeriríamos la segunda, una planeación en el sentido de a dónde voy a llevar a mis niños, a dónde voy a llevar este grupo de una dimensión, a lo mejor de un inicio hacia un final. Pero tenemos un espectro de primero a sexto grado, hay que planear las actividades, de qué objetivos, qué propósitos persigo con esta formación de personalidades a través de la sesión de educación física. Y en tercero, tener muy presentes los principios didácticos, ya decía yo, de la individualidad, de trabajar en colectivo, pero sobre todo, explicarle a los niños qué es lo que va a suceder, por qué les estoy poniendo este material y qué espero de ellos, qué espero que logren, que venzan, que pierdan miedos, que tengan autorrealizaciones. Y yo quisiera cerrar finalmente con que la didáctica no es la forma óptima de enseñar. Yo creo que sería la forma óptima de vernos a nosotros mismos, cómo acomodamos los ambientes de aprendizaje que permitan la construcción, la actividad constructiva mental de los niños y por ende edificaciones que le van a servir a los niños y que se van a fusionar con el resto de propósitos y contenidos de la educación básica, ¿no? Yo podría cerrar de esta manera. Perfecto. Maravilloso. Pues hemos llegado al final de este programa. Queremos, por supuesto, agradecer a nuestros invitados, a todos los maestros que participaron con nosotros. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado aquí, Entre Maestros. Los invitamos a ver el siguiente programa dedicado a la educación física. Cualquier duda, comentario que nos hagan llegar será bien recibido a la dirección que aparece en sus pantallas.